Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 29 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 13. Salmo 120. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 2. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor respondió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. No hay fe sin oración, no hay oración sin fe, y no hay escucha sin perseverancia que alcance la justicia de Dios. Podríamos decir, son los temas que se entrelazan y que nos propone hoy la palabra de Dios para nuestra reflexión. Y nos viene muy bien y oportuna esta liturgia para el momento histórico que particularmente nos ha tocado vivir, pues hay siempre como una constante en el ambiente entre las personas. ¿Y Dios dónde está? ¿Cómo responde? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué se tarda en escuchar el grito y el clamor de un mundo y de un hombre que a pasos agigantados se desfonda en medio del dolor, el sufrimiento, la corrupción, la injusticia, la mentira, el engaño y tanta prepotencia y autosuficiencia de quienes ostentan poder, fuerza y dominio? Sin embargo, no todo está perdido. En medio de tanta oscuridad, constatamos que hay también mucha belleza y luz, gestos de amor, generosidad, altruismo heroico. La palabra de Dios siempre tiene una respuesta, pero por supuesto, no una respuesta como nosotros la quisiéramos, a base de razonamientos que satisfagan tal vez nuestra curiosidad. Dios tiene maneras muy suyas de responder, como responde Jesús en el Evangelio, con parábolas, invitándonos a cada uno de nosotros a saber encontrar la verdad de Dios que se manifiesta siempre en nuestra vida. Como responderá Jesús, dándonos su espíritu, aunque seamos malos, y haciendo justicia sin tardar, para que cuando vuelva el Hijo del Hombre, encuentre esta fe en la tierra. Para comprender este mensaje, es entonces necesario conocer un poco el contexto histórico de la primera lectura. Por ejemplo, los amalecitas, una tribu que habitaba el Negev, se opusieron desde el inicio al camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida y se convirtieron en los enemigos tradicionales del pueblo de Israel. Y del Evangelio, la comunidad de Lucas, cuando escribe el Evangelio, estamos hacia los años 80, y en Asia Menor se ha iniciado una persecución tortuosa, más que violenta, contra los cristianos. El emperador Domiciano pretende que todos lo adoren como un dios. La institución religiosa pagana, servil y aduladora, se ha adecuado rápidamente y secunda sin problema las excentricidades y extravagancias del soberano, mientras los cristianos no, como dice el Apocalipsis 13, no se postrarán delante de la bestia, que sería en este caso Domiciano. Por esto sufren acoso y discriminación.
Con esto identificamos ya a la viuda, que es la iglesia perseguida, que clama día y noche justicia. Por eso comienza el Evangelio con una vehemente invitación de Jesús: orar siempre y sin desanimarse, que es ya la invitación que nos hace la primera lectura del libro del Éxodo. Mantener siempre las manos elevadas hacia Dios, esas manos que significan tanto nuestras obras como las obras de Dios, que son siempre creadoras, que bendicen, que liberan y que salvan al hombre, conduciéndolo hacia la tierra de la libertad, la tierra de promisión. Por eso, cuando se cansan nuestras manos, siempre hay y habrá otras manos que nos sostienen y nos sostengan y ayuden, como las de Aarón y las de Hur, y sobre todo las manos de Dios, que hace justicia sin tardar, porque todos sus tiempos son perfectos y sabe cuánto necesitamos y lo que necesitamos a su justo tiempo, porque somos sus hijos y herederos de su reino. De ahí que ante nuestra mayor tentación, la del cansancio y la desconfianza, la palabra de Dios hoy nos insiste en la necesidad de orar, no para convencer a Dios, que ya está convencido de su proyecto, que es irrevocable y sabe cuánto necesitamos, sino para convencernos nosotros de que el Señor es nuestra ayuda y nuestro consuelo. El Señor es el lote de mi heredad y es mi fuerza. Por eso debemos insistir a Dios, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo, con insistencia y sin desanimarnos, ayudados siempre con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras, que, como dice Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Dios no es ese juez inicuo que solo obra haciendo justicia a la viuda, no porque esté convencido de su injusticia y para quitarse un problema encima. Dios obra siempre porque nos ama y porque somos sus hijos. No espera nada a cambio y está siempre alargando su mano providente, inclinándose ante el clamor y el grito desesperado de sus hijos, que gritan día y noche, como fue el grito de su Hijo Jesucristo, quien en su angustia fue escuchado y librado de la muerte, como dice la carta a los Hebreos. Por eso necesitamos saber orar con insistencia y sin desanimarnos, pues la oración de los hijos siempre será escuchada por quien sostiene nuestras manos elevadas, pues la oración es el gran medio para no perder la cabeza, aún en los momentos más difíciles, dramáticos y aciagos, cuando todo parece confabularse contra nosotros y contra el reino de Dios. Pero debemos tener en cuenta que la oración no se puede identificar con la monótona repetición de fórmulas, sino que es la expresión de un auténtico sentimiento del corazón. Jesús, de hecho, ha dicho a sus discípulos y a nosotros que no podemos hacer como los paganos, que creen que serán escuchados a fuerza de muchas palabras. Mateo 6:7. La oración verdadera, aquella que no se puede nunca interrumpir, consiste más bien en un constante diálogo con el Señor. Es como tener siempre las 24 horas del día encendido un dispositivo que nos mantenga siempre en comunicación, con los ojos fijos y las manos siempre activas. Pues este diálogo con el Señor nos hará valorar la realidad, los acontecimientos, a los hombres con sus criterios de juicio. La oración nos hará filtrar o colar con Dios y según su criterio y proyecto nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras reacciones y nuestros proyectos. Orar siempre no significa estar siempre de rodillas y hacer muchas prácticas piadosas, sino estar más bien con los ojos despiertos, los oídos abiertos, las manos elevadas y activas, el corazón latiendo, la mente puesta en Dios y el deseo y la voluntad fijos en el Señor. Significa no tomar alguna decisión sin haber consultado primero con el Señor, que es el hacedor de nuestra vida. Pues si dejamos caer, aunque sea por un segundo, las manos, como dice la primera lectura, el enemigo de la vida y la libertad,
representado en tantas pasiones del corazón del hombre, como odios, envidias, egoísmos, prepotencias, autosuficiencias, deseos de venganza, corrupción, libertinaje, hedonismo. Tomarán ventaja y nos deshumanizará, desfondando nuestra existencia y la de los demás, y sobre todo de la creación, a quien sometemos por nuestro pecado, como dice San Pablo. Si bajamos las manos, dice el padre Fernando Armelini, creamos premisas para elecciones insensatas. La oración nos ayudará a controlar la impaciencia de quien quiere cambiar el mundo, que en el Evangelio significa el reino de Dios a toda costa, incluso justificando y recorriendo a cualquier medio, aunque sea la violencia y la injusticia. La oración nos impedirá forzar las conciencias, imponer nuestros criterios e ideologías. Nos enseñará a respetar la libertad de cada persona. San Pablo en Filipenses 4, 6, 9 dice: no se aflijan por nada, más bien preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y de todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. Y en 1 Tesalonicenses 5, 16, 19 exhortaba a sus oyentes diciendo: estad siempre alegres, orad constantemente en todo, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis al Espíritu Santo, no despreciéis las profecías, examinándolo todo y quedaos con lo bueno. No olvidemos la insistencia. No obstante el cansancio de las manos de Moisés, lograron vencer a los enemigos y ganaron la batalla. Y la insistencia y obstinación de la viuda lograron ganar su dura batalla y que el juez le hiciera justicia. Esta es la fe como entrega confiada de nuestro corazón a la acción divina en nuestra vida, la que espera encontrar el Hijo del Hombre cuando vuelva a poner a todos sus enemigos bajo sus pies, especialmente la muerte, para darnos la vida verdadera, la vida de Dios, que siempre está aconteciendo en quien sabe esperar, confiar y buscar permanecer fiel a su amor misericordioso, providente y dadivoso. Con el Salmo 88:2 decimos: cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Quien consigue orar siempre sin desistir jamás, da testimonio de su experiencia de fe vivida como abandono confiado a la acción divina en la propia vida. Quienes optan por sacar tiempo y momentos de oración sincero en sus actividades cotidianas, fortalecen verdaderamente su fe en Dios Padre, unido al Hijo en el Espíritu Santo, pues como dice el Padre Diego Bedoya, Dios es siempre presencia portadora de sentido. Quisiera terminar con una bellísima oración del Padre Jairo Henao. Dice así: te entrego, Dios, mi vida, tus brazos son leales, tu amor es el único que puede apagar este tormento que como alepulón quema, esta sensación de orfandad, de estar lejos, de estar perdido. Sé para mi Padre jardín, manos que acogen. Vence el dolor de esta cruz que me consume en silencio, y esta cruz que soy yo, mi pasado, mis decisiones. Pueda yo cerrar mis ojos y contemplar que tu espíritu aletea y hace nuevas todas las cosas. Ven, Señor, todavía queda un poco de fe en mí. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a orar siempre sin desanimarnos,
como hizo ella, para permanecer de pie junto a la cruz, para recibir el Espíritu Santo que nos haga clamar a Dios Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.